convocante de esta actividad, a la cual la Corte Interamericana se suma con mucho agrado, y me parece justamente importante como punto previo hablar de en qué marco estamos realizando esta actividad desde el punto de vista de la Corte. La Corte ha desarrollado la red Dialoga de Periodistas por los Derechos Humanos de América Latina y el Caribe. La red integra más de 4.000 periodistas en el continente, con quienes la Corte comparte periódicamente información sobre el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos. A su vez, se preparan conferencias, charlas y seminarios especialmente preparados para los miembros de la red. En el sitio web de la red se encuentran podcasts y artículos respecto a temáticas vinculadas con los derechos humanos, producidos por los propios miembros de la red. O sea que hay un diálogo entre los periodistas y la Corte de manera permanente sobre cuestiones que tienen que ver con derechos humanos y con libertad de expresión en específico. A su vez, la Corte está desarrollando en este momento la segunda edición del Diploma en Derechos Humanos para Periodistas. Hoy están participando 80 periodistas de todo el continente, seleccionados entre más de 3.000 postulantes. Se prevé realizar una tercera edición en el segundo semestre, pues para la Corte Interamericana es una gran oportunidad mantener una comunicación permanente con los periodistas del continente, facilitando su trabajo y el acceso a la información sobre nuestro trabajo. Yo quiero comentarles a ustedes que la Corte Interamericana, a partir del año 2020, ha fortalecido su comunicación pública con la incorporación de Matías Ponce como encargado de comunicaciones, y eso ha generado un proceso muy importante de difusión de las actividades del tribunal. Hoy día las audiencias del tribunal son seguidas por miles de personas en streaming, pero además las audiencias del tribunal son recogidas como información de primera línea por los medios más importantes del mundo, por las cadenas más importantes. Y esto es trascendente porque esta intercomunicación del tribunal con su público, que son los pueblos de la región, los pueblos de América, los 20 países que reconocen su competencia, esta vinculación hace a fortalecer al tribunal desde el punto de vista de que el conocimiento de sus decisiones lo hace mejorar en legitimidad y en reconocimiento por parte de todas las personas, inclusive como forma de como forma de acceder a la justicia interamericana a través de la difusión de las actividades de la Corte. Por eso es tan importante para nosotros desarrollar tareas con periodistas, es tan importante desarrollar todo lo que sea comunicación, y como ya lo veremos, es tan importante toda la cuestión vinculada con el derecho de la libertad de expresión, ¿verdad? Digamos que a continuación hacer una breve referencia a lo que hoy estamos conmemorando. Casualmente hoy hace 30 años que se emitió la declaración de Windhoek por parte de la UNESCO, que para el desarrollo de una prensa libre, independiente y pluralista, y se instituyó esta fecha para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa. Es importante porque se considera que en este día es la oportunidad de conmemorar los principios fundantes de la libertad de expresión, un derecho que viene expresado ya desde los primeros documentos, la Declaración Universal, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Africana de los Pueblos, y ese derecho que es universal y que es esencial al Estado democrático de derecho, como luego veremos, tiene un escenario, todos los 3 de mayo, para evaluar cuál es la libertad de prensa a nivel global, a nivel regional, como en el caso de América, la defensa necesaria de los medios de comunicación de los ataques contra su independencia, sean cuales sean estos medios de comunicación,
y un elemento que adquiere especial relevancia en este contexto americano, que es la situación de seguridad de parte de los periodistas. Y a mí me parece que para hacer una visión de coyuntura, es bien importante considerar qué fue lo que la Corte Interamericana, en su declaración del 9 de abril del año pasado, alertaba en cuanto a los problemas derivados de la pandemia. Y allí la Corte decía que estos problemas debían ser encarados y atendidos del punto de vista de los estados en el marco del Estado de Derecho, con pleno respeto a los derechos humanos y teniendo en cuenta los estándares creados por la jurisprudencia de la Corte. Y la Corte destacó en esa declaración la esencialidad de información veraz y fiable, así como la necesaria garantía del acceso a Internet por parte de todas las personas. Alertó respecto de los riesgos de la tecnología de vigilancia, señalando la necesidad de su uso limitado y proporcional a las necesidades sanitarias, garantizando que ello no implique una injerencia desmedida y lesiva para la privación y la necesidad de vigilar y estar atento al manejo de los datos personales que se fueran recabando con motivo de esta tecnología de vigilancia. Finalmente, la Corte señaló que la importancia del acceso a la justicia y los mecanismos de denuncia de violaciones a los derechos humanos en el marco de la pandemia. Y esto es bien importante porque acceso a la justicia y mecanismos de denuncia de violaciones a los derechos humanos constituyen las áreas en las cuales se hace efectivo realmente el control por parte de la ciudadanía de la actuación del Estado. Y la Corte destaca la necesidad de que se proteja particularmente la actividad de periodistas y de las y los defensores de los derechos humanos, a fin de que ellos estén en condiciones de monitorear medidas que puedan afectar los derechos humanos. En síntesis, la Corte hace ya un año hacía una alerta sobre un fenómeno que luego se conoció como desinfodemia, vinculado con la falta de información veraz y fiable, alertaba sobre las tecnologías de vigilancia y alertaba también sobre estos dos elementos que deben marchar en conjunto y que son esenciales en una sociedad democrática, que son el acceso a la justicia y la libertad de expresión, y sobre todo la cuestión de la seguridad de los periodistas. Seguridad de periodistas que se puede analizar en los casos más graves a través de la jurisprudencia de la Corte, como hemos visto en aspectos, por ejemplo, que tienen que ver desde su vida, su integridad personal, el hecho de periodistas que son obligadas y obligados a desplazarse dentro de sus territorios, verdaderos desplazamientos forzados por expresar su opinión, por expresar, por dar información libre y que finalmente son acosados de manera que no puedan seguir cumpliendo con su función, porque en definitiva todo ataque a periodistas lo que busca es la autocensura y acallar su voz. Entonces, esta cuestión de la seguridad de los periodistas siempre ha sido motivo de preocupación especial por parte de la Corte. Yo quiero hacer en segundo término una referencia a la trascendencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el ejercicio de la función de los periodistas y las periodistas. ¿Cuál es la trascendencia en general que tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, desde el año 2006 la Corte ha venido consolidando el concepto de control de convencionalidad, que en esencia el control de convencionalidad dice que cuando un Estado adhiere a la Convención Americana, todos sus órganos internamente, cuando actúan, deben ajustar su actuación conforme a la Convención Americana, conforme a lo que dice la Convención Americana y a lo que la Corte Interamericana interpreta de la Convención Americana, sea a través de sus fallos en asuntos contenciosos
o a través de las opiniones consultivas. Por lo tanto, lo que la Corte dice se vuelve material fundamental como elemento controlante de las actuaciones del Estado en lo interno. Y debo destacar que en el Uruguay, la ley 18.515, modificativa de la 16.099, en su artículo 3, y la ley de medios, la 19.307, de diciembre de 2014, en su artículo 2, claramente dice que son principios rectores para interpretación y aplicación de la ley las disposiciones consagradas por la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, dice, se tomará en cuenta muy especialmente los criterios recogidos en las sentencias y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en las resoluciones e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y lógicamente se hace la referencia a que esto es a reserva de que el derecho interno prevea una norma más amplia de protección del derecho a la libertad de expresión. O sea que sé que no solamente hay público de Uruguay, digo que en Uruguay la cuestión del control de convencionalidad respecto de las leyes más importantes sobre libertad de expresión está establecido como un imperativo legal que debe ser exigido al sistema de justicia cuando tiene que intervenir en temas vinculados con libertad de expresión. Por otra parte, a nivel general de aquellos países que aceptan la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto lo que dice la Corte en sus opiniones consultivas como lo que dice la Corte en su jurisprudencia en los casos contenciosos, resulta obligatorio para todas las instituciones del gobierno local, del Estado nacional. Por lo tanto, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, como el Poder Judicial, fundamentalmente el Poder Judicial, a través de sus sentencias, deben hacer un control de convencionalidad, procurando que no haya actos internos de distinto tipo, y vaya si son importantes en materia de libertad de expresión, las sentencias que dicte el Poder Judicial e inclusive algunos actos administrativos que dicten los gobiernos a los efectos de que aplicar estándares de libertad de expresión que se adecuan a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Dicho esto, destacada la trascendencia, yo siempre cuando tengo que hablar de libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hago referencia a un documento que es el primero que la Corte dicta sobre esto, que es la opinión consultiva 5/85 del 13 de noviembre de 1985, también denominada colegialización obligatoria de periodistas. Aquí lo que Costa Rica le pregunta a la Corte, si una ley que impone para el ejercicio del periodismo el registro obligatorio en un listado que lleva adelante un colegio público de periodistas, es conforme a la convención o no. La Corte tiene la oportunidad, por primera vez en su historia, había empezado a funcionar en 1979, de ingresar al desarrollo de la libertad de expresión. Y la Corte dice, en esta opinión consultiva, que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también condición sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general quienes deseen influir sobre la colectividad, puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Y esto es, como vemos, una afirmación contundente que hace la Corte, o sea que, y todos sabemos que los regímenes autoritarios lo primero que hacen es intentar controlar y silenciar a la prensa libre a los efectos de manejar la información pública y
de esa manera, a través del manejo de la información pública, lo que se hace es restarle libertad restarle libertad a la población, a los pueblos de esos lugares, porque justamente si no hay correcta información, no hay una buena información, como dice la Corte, la sociedad no puede ser plenamente libre. Este es el valor primordial, capital, central de la libertad de expresión a criterio de la Corte Interamericana. Y la Corte dice, refiriéndose a la cuestión que tenía que resolver, que el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento, y por esa razón no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos en una universidad o por quienes están inscritos en un determinado colegio profesional, como podría suceder con otras profesiones, pues está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano. Por lo tanto, el ejercicio del periodismo involucra realizar actividades que están definidas en la libertad de expresión. Y digamos que en toda su jurisprudencia, la Corte ha destacado el rol fundamental que cumplen los y las periodistas, ha destacado la necesidad de preservar a quienes ejercen el periodismo contra cualquier tipo de presión y, por ejemplo, la Corte ha señalado que el Estado tiene un deber especial de protección, un deber reforzado de protección respecto de los y las periodistas. Esto quiere decir que cuando un periodista resulta atacado, el Estado tiene un deber de diligencia especial de proteger para que su derecho a la libertad de expresión no se vea afectado y otros derechos no se vean afectados, y en el caso de afectación tiene la obligación de, con la debida diligencia, de realizar todas las investigaciones del caso. Debo citar casos vinculados con violencia contra periodistas, Graniero Campo contra Venezuela, Peroso contra Venezuela, tal vez el más conocido, Vélez Restrepo contra Colombia, y también un caso que, aunque no es directamente libertad de expresión, sí tiene como víctima un periodista, que es el caso Herzog contra Brasil. ¿Qué es lo importante en este deber de protección respecto de los periodistas? Lo importante es que la Corte señala que frente a cualquier ataque a una persona que ejerza la función de periodista, es decir, el principal foco de investigación, porque es el principal elemento de riesgo, es el análisis de cuál es la relación entre la profesión de periodista y el ataque recibido, y la consecuencia de ese ataque recibido. Y este es un factor esencial. En Herzog, por ejemplo, un periodista que va citado a una comisaría y que desaparece en la dictadura brasileña. Bueno, conocemos el caso Vélez Restrepo, también caso Carvajal, aunque directamente no se involucró las cuestiones de libertad de prensa, pero sí hubieron aspectos que fueron afectados de la libertad en general, porque, como todos sabemos, la libertad de expresión tiene una doble vertiente, la vertiente personal, que tiene que ver con el derecho que tenemos cada uno de nosotros a expresar nuestros pensamientos, nuestras ideas, a buscar y recibir información, y por otra parte la dimensión colectiva del derecho, que es de qué manera el resto de las personas se ven privadas a través del acto de censura o de silenciamiento de un periodista, se ve privado de la posibilidad de acceder a esa vía de conocimiento de la realidad y esa vía de formación, de conformación, de opinión, que es la información, se ve privado a través del silenciamiento de un periodista. Y la violencia contra los periodistas siempre busca algo que la Corte Interamericana, el sistema interamericano ha sido un precursor en preverlo. El sistema interamericano, cuando no lo prevé el sistema universal,
esto no está ni en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ni en la Declaración Universal, prohíbe terminantemente la censura previa. En América la censura previa no es admitida y todo hecho de censura previa es inconvencional. Y acá hay una sentencia histórica de la Corte, ya denominado, es el caso Última Tentación de Cristo versus Chile, en el cual la Corte le dice a Chile que admitía la censura previa, en el caso de se había censurado un film denominado La Última Tentación de Cristo, y eso es lo que le da el nombre al caso, le dice a Chile hay que ajustar su legislación interna porque es inconvencional toda norma que tenga que ver con censura previa. Y Chile finalmente modificó su constitución para dejar sin efecto la censura previa en su orden interno. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades que se admiten? Bueno, solamente responsabilidades ulteriores. Y acá me parece, yo quiero destacar una sentencia relativamente reciente de la Corte, que es la sentencia Álvarez Ramos versus Venezuela, del 30 de agosto del 2019. El señor Álvarez Ramos era un abogado y un periodista, un comunicador, más que nada, que a su vez ejercía la función de abogado de los funcionarios de la Asamblea Nacional de Venezuela. Entonces él publica un artículo en el cual dice que el presidente, el diputado presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela en su momento, en realidad había hecho un trasvasamiento de fondos y que fondos que pertenecían a los trabajadores de la Asamblea Nacional habían sido utilizados con otra finalidad. Entonces, este señor, que se sintió injuriado, dice que renuncia a su fuero para promover un juicio en defensa de su propio honor. Y finalmente Álvarez Ramos es sentenciado con una condena a 2 años en suspenso, pero esa condena significó muchos años, mucho más que esos 2 años en suspenso, de prohibición del ejercicio del periodismo y de prohibición del ejercicio de otras actividades como la docencia, la posibilidad de viajar al exterior, etcétera, etcétera. Y acá la Corte Interamericana establece el estándar de que, tratándose de una información de interés público por hechos que un funcionario público realiza en ejercicio de sus funciones, o sea, identidad subjetiva, sujeto, objeto y la funcionalidad de lo que está haciendo la persona, en ese caso es inconvencional el recurso, el recurso penal como forma de reparar el honor del funcionario, y que hay otras vías por las cuales es posible que obtener la reparación del honor del funcionario y específicamente la vía civil. Todos sabemos que la Corte, en otros casos, como en Fontevecchia, por ejemplo, ha desarrollado la necesidad de que las responsabilidades ulteriores estén ligadas a un estándar de necesariedad y proporcionalidad imprescindible desde el punto de vista de que por la vía de una sanción pecuniaria no se puede, por ejemplo, silenciar un medio de comunicación. Y les quiero decir que en este momento la Corte Interamericana tiene varios casos, no uno, sino varios casos vinculados con todas estas temáticas de las cuales hoy estamos hablando. Y yo pienso que seguramente la jurisprudencia de la Corte se va a ver ampliada en poco tiempo con referencia a estos casos. Yo quiero cerrar estas palabras haciendo referencia a otro aspecto que es lo que tiene que ver con la libertad de acceso a la información pública. Y quiero hacer una referencia al momento que se está viviendo, porque la cuestión de la desinfodemia es parte de carencias en el proceso de acceso a la información pública,
el proceso, el acceso a la información pública tiene un hito trascendente en la región en el año 2006 con el dictado de la sentencia Claude Reyes versus Chile, sentencia en la cual la Corte Interamericana establece el deber de los estados de brindar acceso a la información pública, que el principio debe ser que la información es accesible, salvo casos excepcionalísimos, debidamente fundamentados. Cuando la Corte dicta la sentencia Claude Reyes, había muchos países, entre otros Chile, que no tenían ley de acceso a la información pública, eran solamente 3 o 4 que tenían una ley de acceso, y años después, según un informe de CEPAL, son 3 o 4 los únicos países que no tienen ley de acceso a la información pública. Y yo entiendo que esta libertad de acceso a la información pública y esta obligación de los estados de dar información, y más en tiempos de pandemia, en la cual a veces se oponen acuerdos de confidencialidad para no abrir información que es de vital interés para la población, me parece que es un tema realmente importante. Creo que, por ejemplo, no habría periodismo de investigación si no hubiera libre acceso a la información pública y si no hubiera esta obligación del Estado de brindar esa información, de blanquearla, de ponerla en conocimiento de los demás. Y creo que acá los periodistas cumplen una de sus tareas tan fundamentales que la Corte destacó, como vimos ya desde su primera opinión consultiva. Finalmente, una pequeña referencia quiero realizar a esta cuestión del discurso del odio y a esta cuestión de cuáles son los límites para sancionar el discurso de odio como un discurso no protegido por la Convención. Y ahí a mí me parece que es bien importante señalar que distinguir lo que es un discurso de odio como un discurso que fomenta la violencia y que convoca a la violencia, de un discurso que es mera crítica. Es decir, hay al respecto una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra esa persona que en Cataluña dijo cosas tremendas de los reyes, pero que no estaba incitando a la violencia contra los reyes, y creo que son elementos que hay que tomar en consideración a los efectos de la discusión, del contenido de discurso de odio, de los alcances de en cuanto a discurso no protegido por la Convención, que me parece realmente muy importante, y me parece que muchas veces algunos estados utilizan una visión sobredimensionada del discurso del odio para sancionar o sacudirse de discursos opositores. Yo creo que la Corte lo ha repetido en Álvarez Ramos, que las autoridades no deben de esperar críticas dulces, sino que, digo, esta es una expresión mía, sino que las críticas a veces pueden ser duras, pero en la medida que sean críticas, ello no puede constituir un motivo para activar sistemas de responsabilidades ulteriores como la responsabilidad penal u otras cuando no están justificados. Y yo cierro estas palabras diciendo que creo que estamos viviendo un momento complicado para los derechos humanos en la región. Yo creo en la garantía que significa un periodismo responsable, un periodismo independiente, un periodismo que investiga más allá de las dificultades, y que cuando ese periodismo encuentra obstáculos para avanzar en el cumplimiento de su función que es esencial a la sociedad democrática, allí el acceso a la justicia debe estar franqueado, y que solamente un sistema judicial imparcial e independiente del poder político puede balancear las cosas de manera de que hacer efectivo este derecho a la libertad de expresión. Y en definitiva cierro con algo que la Corte Interamericana ha dicho repetidamente, que el Estado de Derecho, los derechos humanos y la democracia son 3 elementos inescindibles, cada uno con independencia propia, pero que se deben dar en su conjunto, porque ese es el
ideal o ese es el modelo de organización social que postula el sistema interamericano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pérez Manrique. Muy esclarecedor el planteo, por supuesto, analizando varios de los temas que están arriba de la mesa en estas horas. Como decíamos, en Uruguay, en el mundo, en la región, ni que hablar. Ya va a estar allí Adrián Hurtado de Colombia para contarnos de lo que está pasando en Colombia, con ribetes de violencia, igual que en México, que por suerte no tenemos aquí en Uruguay ni hemos tenido, y eso hay que también señalarlo, pero que no dejan de ser terribles las noticias que nos llegan de la región en torno a lo que es las cortapisas a la libertad de expresión, que llegan incluso al asesinato de los periodistas que hacen su trabajo de investigación, sobre todo contra los grandes delitos que se cometen en algunos de estos países. Le vamos a pedir ahora sí a nuestro colega Edison Lanza, doctor Edison Lanza, ex relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, periodista, docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, plantee sus comentarios a propósito de lo señalado por el doctor Pérez Manrique y de las propias referencias que tú tenés, Bocha, por haber estado durante tantos años al frente de la relatoría. Adelante. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Un gusto, gracias Luis por la introducción, a Fabián, también a los sindicatos de la región por esta invitación y por la feliz idea de celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que UNESCO lo ha establecido, como bien decía el doctor Ricardo Pérez Manrique, ya hace más de casi 30 años, con un seminario, digamos, basado en los estándares internacionales de derechos humanos, en particular los del sistema interamericano, porque la libertad de expresión obviamente requiere, además de un soporte normativo internacional como el que tiene y que Ricardo lo ha desarrollado con absoluta brillantez y de forma muy completa, requiere protección, ¿no? Y esa protección está dada, digamos, por los organismos en el sistema universal, el Consejo de Derechos Humanos, en el sistema interamericano, la Corte Interamericana, la Comisión, y en particular los relatores para la libertad de expresión o relatoras en el sistema de Naciones Unidas, que tenemos una relatoría de libertad de opinión y expresión, y en el sistema interamericano de derechos humanos, la relatoría que actualmente, bueno, que hasta hace poco yo ocupé, pero que por suerte tiene más de 20 años, está ya en el séptimo relator, o sea que tiene una larga tradición. Y obviamente en la jurisdicción nacional, ¿no? Es decir, creo que el doctor Pérez Manrique lo señalaba de manera muy clara al comienzo, es decir, sin la protección, las libertades constitucionales y libertades establecidas en el derecho internacional, la primera barrera de protección tiene que ser la sociedad civil, la jurisdicción, los jueces y el poder judicial en cada país, y obviamente que todos los organismos del Estado están obligados a respetar estas libertades, ¿no? El Poder Ejecutivo, cuando adopta decisiones que pueden influir en la línea editorial de los medios o en los medios, el Poder Legislativo cuando legisla y eventualmente puede vulnerar la libertad de expresión o las libertades que están asociadas, y también, obviamente, el Poder Judicial, porque es la primera garantía que tenemos los ciudadanos cuando entendemos que estamos siendo vulnerados en nuestros derechos fundamentales y en particular la libertad de expresión. Y como el doctor Pérez Manrique hizo una exposición realmente, digamos que repasó todos los estándares que se han construido en estos últimos, yo diría, 30 años en materia de libertad de expresión, de la función que cumple esta libertad, del papel que cumple la prensa, de cómo las disposiciones de la Convención Americana y las interpretaciones o las decisiones tanto de la Comisión como de la Corte han ido desarrollando para justamente establecer que en un sistema democrático la libertad de expresión juega un rol fundamental y que el Estado tiene un límite al actuar en este campo y no puede hacer lo que le venga en gana en función de sus intereses políticos. Estoy hablando de un sistema democrático, por supuesto, porque, digamos, puede vulnerar
la libertad de expresión. Esa es un poco la clave del sistema internacional que protege los derechos humanos en general y la libertad de expresión en particular. Los estados han ratificado convenciones, han proporcionado su aceptación, en este caso, por ejemplo, a la Corte Interamericana, incluso, bueno, han postulado a un magistrado, a varios en la historia, pero hoy tenemos al doctor Pérez Manrique, entonces forman parte del sistema y por lo tanto tienen que adaptar su actuación en este campo a estos estándares, decisiones, interpretaciones, ¿verdad? Porque si no, bueno, toda la construcción democrática de los últimos, yo diría, 70 años en América, si partimos de la Comisión en el año 1959, pasando por la recuperación democrática y todo lo demás, dejaría de tener sentido, ¿no? Si cada gobierno dijera, bueno, hoy me viene bien restringir de este modo la libertad de expresión, la libertad de reunión, etc., yo perdería sentido el sistema de protección y las víctimas, la gente, sufriría, sobre todo quienes ejercen estas libertades, sufrirían obviamente una restricción ilegítima y en definitiva la democracia sería la que estaría siendo socavada. Entonces, yo, digamos, no voy a hablar de sistemas autoritarios que acuden a la censura de manera desembosada o que aplican censura previa directamente o que encarcelan o persiguen periodistas, etcétera, porque pienso que en el Cono Sur, en Uruguay, en América del Sur en general, en América Latina, estamos construyendo trabajosamente democracia y queremos identificar cuáles son las vulneraciones en el caso de donde funciona la democracia. Los países donde no funciona y que han sido señalados en distintas oportunidades o que está socavada fuertemente, bueno, en el caso de Venezuela, Nicaragua, en fin, Cuba en su momento, se mencionaron y hay una discusión ahí pendiente. Los casos de Honduras o de México, donde hay asesinatos directamente a periodistas, también han sido señalados. Pero estamos viviendo en América Latina una serie de otro tipo de amenazas que la relatoría ha identificado de manera muy clara en los últimos años y que también tienen un efecto inhibitorio. No basta con decir, bueno, este gobierno o aquel fueron electos democráticamente, entonces ahora durante 4 o 5 años pueden hacer lo que les plazca con estas libertades, ¿verdad? No, hay que, digamos, vigilar esa situación, identificar cuáles son las formas en democracia que también puede haber afectaciones a la libertad de expresión, ¿no? ¿Por qué? Y ahora voy a hablar en particular de los medios, porque el día de la libertad de prensa, que es una expresión, una manifestación de toda la libertad de expresión que tiene múltiples, ¿no? El arte, la cultura, por supuesto las manifestaciones y todo lo demás son parte de la libertad de expresión o son protegidas por la libertad de expresión. Pero en particular estamos celebrando el Día de la Libertad de Prensa y el Día de la Libertad de Prensa es, digamos, en virtud de que reconocemos que los medios desempeñan un papel fundamental al difundir una gama amplia de información en la sociedad democrática, de permitir que la sociedad esté bien informada, de que participe en los asuntos públicos, de que haya rendición de cuentas del gobierno en forma permanente de los actos o de las decisiones que adopta, ¿no? Y los medios de comunicación independientes son, en particular, durante periodos electorales, durante periodos de debate intenso y demás, quienes aportan claridad, información, permiten el debate, noticias de buena calidad y también el trabajo profesional de los medios, que ya nos hemos dado cuenta con estos fenómenos de la desinformación, que no cualquiera por ejercer o por informar hace periodismo, ¿no? Y no, en cualquier caso, podemos decir que solo las redes sociales o solo los ciberciudadanos son necesarios, o mejor dicho, son suficientes en una democracia. Los medios tienen un papel decisivo porque son quienes seleccionan muchas veces la información, la chequean, son quienes le dan sentido, son quienes buscan el ángulo y en el marasmo muchas veces de información de las redes sociales, quienes ordenan esta información, ¿no? Hace 2 años, con los relatores
de Naciones Unidas, de África y de la OSCE, que está toda Europa involucrada, son 4 relatorías que hay a nivel mundial, hicimos un listado de estas amenazas para los sistemas democráticos y para la prensa particular. Y ahí nos manifestamos preocupados, y yo creo que esta es una buena guía para pensar en el monitoreo de la situación de libertad de expresión, por los intentos de los gobiernos, de muchos funcionarios políticos, y de funcionarios en general, legisladores, etcétera, de coartar la independencia de los medios, limitando el acceso a la fuente de noticia y también digamos, evitando que accedan a información confiable. También deploramos las amenazas continuas que en muchos países tienen los periodistas en cuanto a su seguridad por difundir información. Obviamente el número de asesinatos, la impunidad que persiste de muchos de estos asesinatos, socavan la independencia de los medios y de la libertad de expresión. También hablamos especialmente de las mujeres periodistas, porque sufren ataques específicos por razones de género, acoso en línea, desigualdad en cuanto al acceso a los medios y discriminación en general, digamos una discriminación estructural, pero que se aplica a las mujeres periodistas. Ustedes lo pueden ver con mujeres periodistas en Uruguay o en Brasil o en Argentina. Cuando las periodistas mujeres opinan fuerte de algo, se meten en el debate público o publican una investigación, la descalificación va por el lado del estereotipo, ¿no? Ni siquiera lo quiero repetir acá, pero ustedes pueden entrar y mirar en las últimas horas nomás de qué le acusan a una mujer periodista, ¿no? Y no es de ser mal periodista o de ser ¿verdad? Imparcial o parcial, mejor dicho, etcétera, ¿no? Sino va a venir por el lado de la sexualidad, de las conductas, del estereotipo, etcétera, ¿no? Ni que hablar de muchas veces de las propias fuentes, esa discriminación. También manifestamos la importancia de promover la confianza del público en los medios de comunicación y su credibilidad, ¿no? En un entorno donde los medios, necesitan tener un apoyo en este sentido. Y ahí, por primera vez, incluimos las declaraciones de funcionarios, sobre todo de confianza política, o desde presidentes a ministros, a legisladores, a funcionarios de gobiernos locales, etcétera, que si bien tienen libertad de expresión, están cumpliendo también una obligación de garantizar los derechos constitucionales, ¿no? Juran garantizar y cumplir la Constitución y los tratados internacionales. Y ahí ha surgido una ola, o una moda, o una estrategia de incluir las declaraciones de los políticas orientadas a atacar y a socavar a la independencia de los medios de comunicación o directamente a los periodistas cuando informan, ¿no? Y esto parece que no tiene un efecto, pero sí tiene un efecto. Basta con seguir lo que sigue, o digamos, leer lo que sigue una declaración injusta o totalmente estereotipada o totalmente estratégica de un político a un medio de comunicación. Vienen después atrás lo que se llama troleo, trolls o ataques de fanáticos, de militantes, de activistas, etcétera, que le caen con una catarata. Y eso va generando un clima que está alejado del ideal democrático, que es, bueno, debatir de los temas de interés público, si hay una información, la libertad de información es para eso, que, digamos, le rinde o interpela a un funcionario público, ese escrutinio público, etcétera, ese funcionario puede responder, decir claramente, bueno, no sé, esta licitación de la que me acusan, yo acá tengo para explicar, tal y tal, contestar, precisar, debatir, pero no sin más, sin siquiera entrar a la información, decir, este periodista lo pone porque es tal cosa, se vendió, es corrupto, es tal otra, prensa falsa, ¿verdad? Porque eso lo que genera es, en un sistema democrático, decaecimiento, ¿no? Es decir, va a haber un público que no le va a querer a los medios, que va a empezar a entrar en esa burbuja
y van a pasar cosas como la que vimos en Estados Unidos en los últimos 3 o 4 años, donde el 60% de los que votaron a un partido, sin ningún tipo de fundamento, dijeron o piensan, según las encuestas, de que fue todo falso, promovido por los medios y que la elección fue fraudulenta. Es decir, se va corriendo, empieza por los periodistas, sigue por los medios y sigue por un ataque a todo el sistema democrático. Entonces, eso que parece que es sutil o que no, a veces nos reímos, creo que tiene un importante impacto, ¿no? Y luego también el vínculo con las redes sociales, ¿no? Manifestamos bueno, que para que los medios se desarrollen tienen que ser fuertes, para que sean independientes tienen que ser fuertes, diversos y tener acceso a fuentes de financiamiento. Y eso con el modelo de negocio de las redes sociales está en cuestión, ha estado en cuestión en los últimos años y han perdido muchas fuentes de sustentación y de financiamiento los medios de comunicación, y eso termina afectando porque se pierden fuentes de trabajo, porque se cierran medios, porque los medios que hay tienen que a veces negociar cuestiones o recostarse en el gobierno de turno, y eso termina de algún modo afectando la independencia de los medios, ¿no? Y ahí le pedimos a las redes sociales, a las plataformas de redes sociales, hay una discusión sobre si tienen que retribuir el uso de las noticias, si tienen que generar ayudas concretas, si tenemos que revisar ese modelo, ¿no? Eso lo decimos ahí los relatores porque es un aspecto que también tiene impacto, ¿verdad? En la libertad de expresión. Y luego hacemos una serie de recomendaciones, ¿no? Contra las amenazas jurídicas que se refirió el doctor Pérez Manrique, no lo voy a reiterar, contra las amenazas políticas, y decimos los políticos y funcionarios públicos deben abstenerse de tomar medidas que socavan la independencia de los medios de comunicación, de interferir políticamente en la línea editorial de los medios, de tratar de asumir el control directo de medios a través de la compra de medios, etcétera, ¿verdad? O del uso, digamos, de la publicidad oficial para castigar y para premiar, ¿no? Es legítimo que los dirigentes políticos formulen críticas y correcciones u objeciones a los reportajes de los medios. Sin embargo, cuando lo hagan deben tener cuidado de asegurar que sus comentarios sean precisos y evitar la estigmatización y desacreditar a los medios, ¿no? Y luego también, obviamente, las medidas de crear un entorno económico adecuado, la interacción con los medios de comunicación, y esto es importante, lo reiteramos desde hace muchos años, pero en Uruguay se están discutiendo estas cosas hoy y no son gratuitas, es decir, es decir, cuando se discute reformas a una ley de medios de comunicación, como la que se está discutiendo hoy en Uruguay y en muchos países de la región, esta es una discusión que debe importar a toda la sociedad en su conjunto, que debe ser transparente, que debe ser clara, que debe ser explicada, fundamentada. Obviamente podemos estar de acuerdo o no con la decisión que finalmente toma el Parlamento, con la anterior ley que nunca se llegó a implementar en su totalidad porque el Ejecutivo no la implementó. Bueno, hubo una larga discusión, puede haber lugar a una nueva discusión sin duda, pero lo que decimos ahí es que los estados deben establecer requisitos estrictos de transparencia en la propiedad de los medios de comunicación, junto con sistemas eficaces para evitar monopolio y concentración indebida de medios de comunicación, porque eso reduce la independencia, genera influencia indebida de la política en los medios, de los medios en las elecciones, en los procesos electorales. Eso lo hemos visto en Guatemala, lo hemos visto en México, lo hemos visto en fin, en Nicaragua, en muchísimos países, y por lo tanto es muy delicado lo que suceda en ese sentido, y órganos reguladores independientes que tengan a su cargo dirigentes, personas o funcionarios que estén blindados, digamos, de la influencia económica o política, que tengan periodos distintos a los electorales de funcionamiento. Es decir, es un tema complejo, no lo vamos a descubrir acá, la tensión entre la política y los medios siempre existe, pero hay que generar una democracia que quiere estar o que pretende estar entre las 20 primeras, como Uruguay, como ojalá Chile, otros países de la región. Bueno, tienen que generar sistemas de regulatorios transparentes con órganos que, digamos, quienes estén a cargo de las decisiones regulatorias sean elegidos
por mayorías parlamentarias, que tengan un currículum adecuado, etcétera, etcétera. Ese sería mi resumen y mi intervención. Si tienen alguna otra pregunta, yo estoy a disposición. A las 8 por ahí, 8 y poco, voy a tener que salir para justamente una clase en la facultad que me convoca. Bien, gracias, Bocha. Doctor Edison Lanza, hablabas de las redes sociales y nosotros en su momento como APU, lo mencionaba Fabián al comienzo, hicimos una campaña justamente que tenía que ver con el tema de las fake news y todo lo que esto significa, y el impacto sobre la democracia que han tenido con sobrados ejemplos de lo que ha ocurrido en América Latina y en el mundo también, ¿no? Con el tema de las fake news y de cómo le han terminado torciendo la voluntad popular para que algunos personajes como Donald Trump terminaran en la presidencia de Estados Unidos, digamos, ¿no? Es todo un tema que seguramente meritaría todo un gran debate y una gran discusión, pero ya que lo trajiste a colación, me parece importante señalarlo, porque en definitiva estamos hablando de un fenómeno de autorrepresentatividad de la sociedad a través de las redes sociales. En definitiva, cada uno de nosotros en nuestras redes sociales somos comunicadores, nos transformamos en comunicadores de nuestras propias vivencias, pero también en replicadores de aquellas cosas que está estudiado por los algoritmos, ¿no? Todas aquellas cosas que se acercan a nuestro pensamiento son las que tendemos a reproducir y a creer, digamos, ¿no? Y ahí hay todo un fenómeno hasta sociológico, si se quiere, pero por eso todo eso es materia de otro costal, si se quiere, aunque está vinculado de alguna manera en esto de la libertad de expresión. Pero me gustaría ahora sí escuchar a la colega Adriana Hurtado de Colombia, presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas, la FECOLPER, vicepresidenta de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, FEPAL, y además integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Periodistas en representación precisamente de América Latina y el Caribe. Adriana, con mucho gusto te escuchamos, gracias por participar nuevamente. En un día complicado para tu país, ya hemos tenido información y nos gustaría también que nos cuentes algo, porque cuando pasan este tipo de cosas así terribles, los periodistas en general son perjudicados directamente porque intentan cubrir los hechos en directo cuando hay manifestaciones públicas y en general terminan siendo muy afectados. Adelante, Adriana. Muchas gracias, Luis. Un saludo especial a los convocantes, saludos también para Edison y en general para todos los panelistas, a las personas que están siguiendo esta transmisión y por supuesto a los y las trabajadoras que también hacen parte de la FEPAL. Es un momento crítico por la violencia contra periodistas, pero también por la situación económica de los medios de comunicación. Bien lo decías hace un momento, Luis, en un entorno como Colombia, el contexto actual por la protesta y por la manifestación social incrementa las violaciones a la libertad de prensa. Hay que señalar que existe un ambiente de violencia y con ella pues la impunidad que trae el hecho de que en muchos países no se investigue ni se sancione a los autores tanto de amenazas como de crímenes hacia periodistas. También la hostilidad y las sistemáticas dificultades para ejercer libremente el periodismo. Ya Edison ha hecho alusión a algunas. Traemos desde FEPAL dos premisas. La primera es que esta violencia ya venía de tiempo atrás, es decir, son hechos preexistentes, pero la pandemia agravó la situación de la prensa en América Latina y el Caribe, y especialmente por la COVID, por ejemplo, hemos registrado que América Latina ha sido la región más letal frente a casos de fallecimiento en razón a esta enfermedad. 611 periodistas y trabajadores fallecidos, siendo grave la situación en Brasil, Perú y por supuesto también en México. Por parte de sindicatos de la región se ha insistido bastante a los gobiernos en la necesidad de incluir a los y las trabajadoras de los medios en planes nacionales de vacunación, pero lamentablemente no hemos sido escuchados, solo con la excepción de unos 4 países que han atendido ese llamado crucial. El año anterior también se presentaron varios decretos reconociendo en nuestra región a la información como un servicio público esencial.
Lo que no vimos fue políticas afirmativas para superar la crítica situación laboral, los despidos injustificados y el aprovechamiento en muchas ocasiones de los patronos para, digamos, impedir la movilización también de periodistas y protegerlos, en definitiva, con medidas de bioseguridad. El sostenimiento de los medios, como lo he dicho hace un momento, sigue siendo agravado por el retiro de la pauta publicitaria, donde en muchos de los países de la región, pues, significa el único ingreso y sostenimiento de los medios de comunicación. En países como Perú, Colombia, pues lamentablemente no hay unas leyes tampoco que regulen como tal de manera efectiva la distribución de la publicidad oficial, siendo esto además en la pandemia una excusa para destinar los fondos hacia otros propósitos, que se convertía, como lo han dicho organizaciones como la FLIP, más en estrategias de autobombo o de promocionar la imagen de gobernantes. Respecto a diversos temas de afectaciones a los y las periodistas en la región, hay que decir que sigue siendo importante alarmar sobre el hecho de asesinatos en periodistas. La Federación Internacional ha dicho que se presentaron a nivel mundial 66 crímenes contra nuestros colegas, esto en comparación con 49 casos que en 2019 registró el organismo mundial. No se escapa en América Latina, por supuesto, volver a las lamentables cifras que nos ponen en los primeros lugares a nivel mundial. En el caso de México se registraron 14 crímenes el año anterior y también sigue pues habiendo casos de violencia en Colombia, Honduras y Paraguay, donde pues son los hechos que se han registrado. Estos crímenes siguen cometiéndose con total impunidad, según también lo ha alertado la UNESCO. En el informe de ellos, por ejemplo, el año pasado, el 87% de estos crímenes siguen en total impunidad. Otras formas de violencia, y aquí viene la segunda premisa, es que a pesar de existir normas nacionales que dicen respetar los estándares internacionales de libertad de expresión, se quedan simplemente en normas o en documentos que simplemente sirven a las autoridades para hacer meros discursos. En ese sentido, por ejemplo, hemos registrado el aumento de la censura y el acoso a periodistas que investigan especialmente la gestión de gobiernos en Centroamérica, Venezuela, Cuba, México y Brasil, por ejemplo. Como lo acaba de alertar en el informe de nuestra organización afiliada FENASH, es preocupante que, por ejemplo, en el caso de ese país de Brasil, el mayor causante de las victimizaciones contra la libertad de prensa sea el mismo presidente Jair Bolsonaro. Nuestra organización ha dicho que cerca de un 40.89% de estos casos han sido ocasionados tanto por el mandatario como las personas cercanas a este círculo institucional que generalmente lleva a insultos y a estigmatizaciones de la prensa. Es inverosímil realmente el desconocimiento de los estándares internacionales en países como, por ejemplo, el mismo Colombia, donde se privilegia muchas veces el derecho a la honra por encima del derecho a la libertad de expresión. Recientemente hubo en segundo fallo de instancia una condena también a una periodista colombiana. En segundo lugar, a pesar de existir leyes de acceso a la información, continúa la restricción al acceso a la información de interés público, especialmente por funcionarios de los gobiernos. En varios países de la región, por ejemplo, se está limitando únicamente a conferencias de prensa y se les impide contrapreguntar a los y a las periodistas. De acuerdo con otra de nuestros sindicatos afiliados, APES en El Salvador, por ejemplo, la pandemia ha sido utilizada para ser un pretexto y acosar a la prensa. La policía ha incautado investigaciones periodísticas, ha impedido la libre movilidad de los periodistas y justifica estas restricciones con medidas impuestas por la pandemia. Hay una mayor tendencia a agresiones y ataques a periodistas, como también lo decía un poco Edison, y tiene que ver con contextos de manifestaciones sociales y también en procesos previos
a elecciones en nuestros países, tal como ha pasado recientemente en Perú, donde se acercan a la segunda vuelta, o en la situación que vive un país como Colombia, donde ya llevamos 6 días de protestas que incluso han llevado a hechos de violencia, de incendiar prácticamente lugares públicos, y donde ni siquiera el anuncio del presidente en retirar una reforma tributaria ha hecho que la libertad de reunión, que la protesta social se detenga. Y en ese sentido es importante decir que de nuevo es el periodismo el que resulta en la mitad de los enfrentamientos, tanto de la fuerza pública como de los manifestantes. Por lo menos Fecolpera hasta el día de hoy ha documentado 35 casos de agresiones, especialmente agresión física a nuestros colegas, y también denuncias por parte de ciudadanas participantes de las manifestaciones sociales de presuntos hechos de violencia sexual de la policía contra estas personas que están en el legítimo derecho pues a su libertad de expresión. Resulta preocupante, como también lo mencionaba Edison, y no voy a profundizar, pues la situación de acoso en línea hacia las mujeres periodistas, los discursos estigmatizantes hacia la prensa, inclusive por funcionarios del Estado y por servidores como por ejemplo congresistas, en donde intentan a través del linchamiento mediático pues silenciar y ejercer de alguna manera la censura y la autocensura contra los y las trabajadoras de la prensa. Hay una tendencia al monitoreo y vigilancia de las comunicaciones digitales de periodistas a través del uso de tecnología que pretende pues ese seguimiento a las labores investigativas que desarrollan nuestros colegas. Y hay también, por supuesto, un tema muy importante que ya se viene hablando de hace mucho tiempo atrás, sobre todo en países como Uruguay, y que Observacom y otras organizaciones lo han mencionado, y es el tema de la regulación de contenidos a través de plataformas sociales. Ahí hay una situación que, por ejemplo, en el caso de Colombia se presentó recientemente, y es que un trino del expresidente Uribe pues fue suspendido por Twitter, alegando un poco temas de violencia y discursos de odio en la protesta social, donde pues él básicamente decía o justificaba el uso de la fuerza pública de sus armas contra los ciudadanos y ciudadanas que se están manifestando. Twitter pues ha suspendido eso, pero la pregunta un poco es quiénes están regulando y cómo ese mecanismo no va en contra también de los derechos a la libertad de prensa, por cuanto en el caso de Colombia, imágenes de la situación de violencia que se manifiesta en este momento en nuestro entorno, pues vienen también siendo censuradas. Hechos, por ejemplo, de ataques de ciudadanos a monumentos, a estatuas, a lugares públicos donde pues se ven escenas de incendios y de violencia, pues también vienen siendo removidas por parte de las plataformas. Entonces, esto es un entorno que, insisto, no es de ahora, viene de tiempo atrás y se ha agudizado hacia la prensa a raíz de la pandemia. Sin embargo, los sindicatos en la región siguen haciendo grandes esfuerzos para contribuir justamente a la actividad profesional de los y las periodistas. Aquí creemos que hay muchísimos retos. No obstante, muchas veces las voces de los sindicatos no son lo suficientemente escuchadas, y por eso también es importante que desde la Corte Interamericana, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hoy está pues a cargo de Pedro Vaca, también se hagan esos llamados. Yo sé que cuando Edison estuvo fue bastante su contribución en pro de salvaguardar las libertades, pero en este momento necesitamos que las voces de los sindicatos lleguen a instancias internacionales, lleguen a la OIT. Siguen nuestros países violando las convenciones y tratados internacionales, y entre tanto los más perjudicados son nuestros colegas. A ustedes muchísimas gracias, y de nuevo ratificar el trabajo de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe y también de la FIP en pro de garantizar el trabajo de los y las periodistas. Bien, gracias Adriana, muchísimas gracias. No sé si nos está escuchando Zuliana Lainez, la colega presidenta de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, de la FEPAL. Ahí te vemos, Zuliana querida, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Qué otra gusto. actividad de la ANP, pero se ha sumado también, aunque sea unos minutos, es importante para nosotros. Juliana, además de ser la presidenta de la FEPAG, es la vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas, nada menos que una mujer latinoamericana en un altísimo cargo a nivel de la Federación Internacional de Periodistas. Para nosotros es un orgullo tenerla como dirigente regional, por supuesto, junto con Adriana y con una serie de dirigentes de distintos países. Antes de cerrar, Juliana, querida, queríamos pedirte justamente un comentario y un saludo de la FEPAC y de la FIP a esta actividad, que ha contado, por supuesto, con el respaldo de estas dos instituciones a las que estamos afiliados, a las que pertenecemos, en este día tan especial de la libertad de expresión. Gracias, Luis, Fabián, Adriana, un honor poder participar. Me hubiera encantado estar en toda la jornada completa, pero el 3 de mayo es un día de múltiple actividad y estábamos justamente cerrando una en homenaje a la libertad de prensa en un contexto tan polarizado como Perú en este momento, con periodistas de las regiones. Quería saludar este espacio y el esfuerzo que hace APU en lograr esta actividad, porque en un momento donde hay una franca regresión a la libertad de prensa en todo el continente, estas alianzas y estos espacios son indispensables. La pandemia, la polarización social que hay en varios de nuestros países, producto de la pandemia, porque también tenemos en ejercicio informativo que contrarrestar cotidianamente incluso movimientos antivacunas, negacionistas de la pandemia, pero además en procesos electorales. Perú está pasando la segunda vuelta justamente a un proceso electoral, viene en México un proceso electoral, se ha dado en Ecuador, en Bolivia, y son momentos de alta tensión y de fuerte polarización. Y qué mejor, Adriana, Fabián, Luis, que revisar los estándares interamericanos que cautelan y protegen libertad de expresión. Por eso vemos la validez de un espacio como este 3 de mayo, pero fundamentalmente la alianza que también desde los sindicatos de periodistas a nivel mundial queremos fortalecer con los órganos del propio sistema interamericano. Nunca como ahora se necesitó que tenga más vigencia que nunca una libertad como la libertad de expresión y la libertad de prensa, donde en medio del cúmulo de desinformación y de discurso del odio, donde nos toca ejercer actividad informativa, necesitamos un resguardo a vida, a derechos y a libertades. Así que yo solamente, a nombre de la Federación Internacional de Periodistas, de la FEPAL, estuve escuchando a Adriana en este último tramo, saludar esto y alentarlos a que sigamos haciendo esto desde los sindicatos de América Latina, generando espacios de diálogo, porque estamos en un momento en que socialmente necesitamos dialogar para fortalecer nuestras democracias, que en algunos casos todavía son débiles e inmaduras, pero fundamentalmente para defender a la libertad de prensa como principal garante de las democracias. Por eso la valía de un día como este y que no pase desapercibido en nuestras agendas como periodistas, pero también en las agendas de la colectividad. Así que un saludo fraterno a todos y todas quienes nos siguen en este evento. Bien, gracias Juliana, muchísimas gracias por este esfuerzo, por estar, aunque sea en los últimos minutos. Hemos tenido más de 85 colegas de Uruguay, de toda la región y de fuera de la región conectados en todo este tiempo, así que la verdad que es un muy buen número de gente que ha estado escuchando las distintas ponencias, por supuesto, interesados en este tema, que como decíamos, está generando situaciones muy complejas, incluyendo a nuestro país también, en estos últimos días. Para cerrar la actividad, le voy a pedir a Fabián Cardoso, el presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, que haga un saludo final, agradeciéndoles, por supuesto, a todos los que han estado participando allí, a todos ellos muchísimas gracias. A Matías Ponce, un agradecimiento muy especial, como encargado de prensa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos ha habilitado todos los mecanismos de conexión. La grabación de toda esta reunión va a estar colgada en nuestras redes próximamente para que todos la puedan compartir a su vez en sus propias redes y con sus propios sindicatos o agrupaciones en las distintas partes de América Latina, de Uruguay y del mundo. Así que muchísimas gracias de mi parte, Fabián, para el cierre
te pido la palabra. Muy bien, Luis. Gracias a todos. Agradecer a Zuliana que se nos suma en estos últimos minutos, luego de un día de mucha actividad, un día muy importante para todos los trabajadores y trabajadoras de la comunicación de América Latina, del Caribe y del mundo. No es un día de celebración este 3 de mayo, es un día de reflexión. Por eso motivamos esta reflexión, por eso dispusimos con el apoyo gigante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este organismo que nos enorgullece y que además nos permite a los periodistas capacitarnos, formarnos. Yo soy uno de los que orgullosamente formamos parte de una decena de comunicadores de América Latina que hemos sido seleccionados para participar de un diplomado y formar parte de la red Dialoga que la Corte tiene, y a partir de ahí también formarnos y entender la óptica de nuestro trabajo de comunicación desde la óptica de los derechos humanos. Así que gracias a la Corte, al doctor Ricardo Pérez Manrique, a nuestros colegas y compañeros de la Federación Internacional de Periodistas, de la FEPAL, de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, a todos los compañeros del Consejo Directivo de APU que han estado apoyando en esta iniciativa, que es otro de los desafíos que nos ponemos desde este pequeño sindicato, de este pequeño país de América Latina, que intenta poner debates grandes arriba de la mesa. Fue la desinformación y hoy es otro debate, el actual estado de situación de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de los trabajadores y trabajadoras de la comunicación en nuestro país y en la región. Ha sido un gusto haberlos saludado, agradezco a todos y a cada uno de los que estuvieron por ahí. Esperemos que pronto podamos volver a abrazarnos, a estar juntos en un espacio físico, más allá de la pandemia, y para hablar de estos asuntos con este perfil académico de reflexión, y esperemos que podamos hablar de buenas cosas, de construcciones en lo que tiene que ver con una comunicación también integradora y con perfil de derechos humanos. Gracias a todos y será hasta la próxima. Finalmente, queremos pasar un avisito interno de nuestro sindicato, ya lo hemos comunicado a través de las redes, pero este 1 de mayo, en concordancia con el Día de los Trabajadores, hemos puesto en línea una nueva herramienta de comunicación, en este caso una nueva herramienta de comunicación que está a cargo del sindicato, de los trabajadores, en forma honoraria y solidaria, es nuestro portal apu.uy, es una nueva vía de comunicación en la que además pretendemos generar justamente una comunicación alternativa tan necesaria en estas épocas, así que de paso les dejamos este avisito de entre casa para que todos lo puedan compartir también, y esto obviamente a nivel de América Latina y el Caribe. Por supuesto esperamos la colaboración en su momento de todos ustedes a través de la FEPAL y de la FIP. Serán bienvenidas todas estas colaboraciones que nos pueden hacer llegar para darle potencia a esta herramienta, esta quijotada que hemos lanzado aquí en nuestro sindicato en estos días tan complicados. Así que muchísimas gracias a todos, un saludo grande, un abrazo a la distancia y nos encontramos en cualquier momento.